Olá, bom dia, tudo bom? Hola, buenos días. ¿Están todos bien? Sean bienvenidos a otra presentación del Foro América del Sur sobre COVID-19. Cada 15 días nos encontramos para discutir temas importantes, actuales, actualizaciones sobre COVID. Y quisiera agradecer una vez más al proyecto ECO, al coordinador, doctor Enrique Cohen, por la oportunidad y todos los colegas que vienen moderando conmigo, doctor Álvaro, toda la parte introductoria. Hoy vamos a hablar sobre aislamiento de pacientes en régimen de internación, cómo manejamos el aislamiento en el contexto de la internación. ¿Hacemos test? ¿No hacemos test? De la misma manera que en la última presentación, la doctora Isabel Tavares, muchas gracias, doctora Isabel, por su disponibilidad y compartir con nosotros su conocimiento adquirido en los últimos años. Quisiéramos recordar a todos que esta presentación está disponible en 2 idiomas, portugués y español. En el rincón derecho ustedes pueden activar la traducción simultánea, elegir el idioma y al final vamos a discutir algunas preguntas que recibimos en el chat y al final del evento entonces vamos a tratar de contestar lo máximo posible. Doctora Isabel es infectóloga, trabaja en la prevención hospitalaria del Centro de COVID de Fiocruz, en Río de Janeiro. También trabaja en otros hospitales particulares en el mismo tema. Y bueno, viene aprendiendo mucho desde el 2020 por todo ese tema de COVID. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera agradecer una vez más por la invitación. Estamos acá para otra presentación, esta vez un poco más compleja, ya que es un tema un poco más complicado, considerando que el ambiente es un hospital. Voy a compartir mi presentación. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo manejar el aislamiento de pacientes internados. Entonces, hace 15 días hablamos sobre la parte ambulatorial, paciente que está en la comunidad, que no necesitó internación. Entonces, era un poco más sencillo el manejo en el paciente que no estaba internado. Y cuando hablamos de pacientes hospitalizados, eso involucra muchos flujos, el tema operativo del hospital, la parte estructural del hospital. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esos desgloses, esos cuidados que tenemos que tener para tener un aislamiento eficaz. Esta primera diapositiva trata sobre las áreas de mayor fragilidad, en mi opinión, en un hospital, desde la admisión del paciente hasta el mantenimiento de ese paciente dentro de la internación, en ese esquema. Y a otras unidades también. Cuando hablamos de emergencia, capaz que es el punto o el momento más difícil donde tenemos que separar los flujos. La pandemia, cuando empezó en Brasil, bueno, a partir de marzo de 2020 tuvimos una gran preocupación en mantener la emergencia separada. Entonces tuvimos que tener flujos para pacientes sintomáticos respiratorios y pacientes que eran asintomáticos respiratorios. Entonces eso fue un gran desafío al principio porque conllevó una capacitación. Empezamos esas capacitaciones en febrero, enero de 2020, para que en el momento que ocurriera un aumento del número de casos ya estuviésemos preparados. Entonces, la emergencia es importante porque hay una necesidad de separación de los flujos, incluso de flujos de acompañantes, separación en la sala de espera, también en la atención. Es importante entonces, voy a mencionar más adelante, pero es importante que nos preocupemos con algunos procedimientos que generen aerosoles dependiendo de la estructura de la emergencia. Esto es muy importante en este primer momento. Cuando hablamos de las unidades de internación, en las habitaciones, en los cuartos, es importante estudiar la estructura del hospital para saber si los cuartos son abiertos, solo separados por cortinas, o si son cuartos privados, habitaciones que no son compartidas o compartidas entre dos personas, por ejemplo. Eso es muy importante en el momento de evaluar la separación y aislamiento de esos pacientes. ¿Quiénes pueden quedarse uno al lado del otro? ¿Qué pacientes pueden compartir el mismo espacio? En las unidades de terapia intensiva, la misma preocupación debe
a ver. Entonces, es muy importante evaluar la estructura del set de la UTI para ver si vamos a hacer una estructura cohorte o vamos a atenderlos a los pacientes en habitaciones separadas. Todo eso va a depender de la condición financiera, de los insumos disponibles. Recuerdo que en el 2020 tuvimos muchos problemas con el abastecimiento. No tuvimos, por ejemplo, las mascarillas necesarias. Tuvimos que racionalizar los insumos en algunos meses. Todo eso forma parte del establecimiento de nuevas estrategias para que tengamos un aislamiento adecuado. Una atención especial para los que tengan unidades de trasplantados. Hay que tener un cuidado adicional en ese caso, pero no se puede mezclar pacientes engripados con pacientes que no tienen ese riesgo, que no tienen sintomatología, justamente por el riesgo mayor que eso conlleva. Y en las UCI neonatal sabemos que es un lugar extremadamente complejo con pacientes muy frágiles, prematuros también en algunos casos, y necesitamos también separar a esos pacientes. Pacientes con síntomas respiratorios separados de los que no los tienen. En el centro quirúrgico tuvimos un desafío especial porque tuvimos que pensar en la ingeniería, tanto la parte de ingeniería clínica como la parte del mantenimiento debido a los flujos de aire en las salas quirúrgicas. Es importante entonces contar con una sala quirúrgica con un flujo de ventilación solamente para aquellas salas, que no sea compartido. Sabemos que esto existe en muchos servicios. En mi hospital, en Fiocruz, no tenemos centros quirúrgicos, pero en otro donde trabajo, tuve que estudiar los planos del hospital para ver si realmente el flujo tenía flujos de aire separados entre las salas. Entonces, dedicamos una sala del centro quirúrgico para operar a pacientes con sospecha de COVID. Es muy importante para mantener la eficacia del aislamiento. Si comparto el flujo diario entre salas quirúrgicas, corro el riesgo de que en el momento de la cirugía puedo generar aerosoles, principalmente en cirugías de gran porte, como lavado de peritoneo. Entonces, puedo llevar esos flujos hacia otra sala y contaminar a otras personas. Otra estrategia en el centro quirúrgico relacionada a la misma cirugía es el testeo preoperatorio. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Es una estrategia que se adoptó muchísimo en los años 2020 y 2021 para cirugías principalmente de gran porte. Entonces tengo que hacer el PCR del paciente que va a someterse a ese procedimiento quirúrgico por lo menos 48 a 72 horas antes. Entonces, para cirugías de gran porte, vascularización miocárdica, laparotomía, oncológicas, forman parte de esa estrategia. Algunos hospitales ampliaron ese testeo e hicieron eso para otros tipos de cirugía. Y otros hospitales no adoptaron esta estrategia de testeo, hicieron apenas el cuestionario de síntomas respiratorios, que es otra manera de formar una barrera para no transmitir, que no haya transmisión de COVID. Al menos no operar un paciente con riesgo quirúrgico en ese momento, que en el momento de la cirugía pasa a tener riesgo si hay infección. Eso vimos al principio de la pandemia, vimos con una niña de 15 años que no sabía que tenía COVID, hicimos un primer testeo, dio negativo. Yo insistí porque realmente después de la cirugía, ella tuvo inflamación, tuvo un patrón de sangre, entonces insistimos en el PCR hasta obtener el resultado. Era una cirugía de emergencia, no había mucho que hacer, pero nos dio un ejemplo del cuidado que hay que tener en las cirugías. La COVID genera una inflamación muy grande. La paciente quedó entubada, pero terminó bien, por suerte. Cuando hablamos de emergencia, en primer lugar, los flujos de tensión necesitan hay necesidad de que se separen esos flujos. Tenemos que pensar en los procedimientos que generan aerosoles. Entonces, cuando tenemos un área abierta, sin separación de espacios o separación con paredes, sin camas de aislamiento,
en una sala de medicación con emergencia, es importante poner atención sobre eso para evitar procedimientos que generen aerosoles. Entonces sabemos que pacientes con un síndrome gripal no necesariamente tendrán COVID, pero deberán estar separados. Es importante entonces evitar la nebulización y utilizar más PUP. Transporte del paciente también es importante, hacer un transporte adecuado. Si el paciente, por ejemplo, siempre poner la mascarilla en el paciente durante el transporte, junto con los profesionales, con la indumentaria adecuada y preferentemente si hay ascensores por caminos distintos, el paciente por donde pasa el paciente que no tiene COVID. Es un hospital vertical donde yo trabajo, entonces tenemos un ascensor para COVID y tenemos un ascensor para COVID con pacientes simplemente con gripe. Hay una señalización con una franja roja y logramos tener entonces un transporte seguro. Otra cosa se relaciona con los estudios de imagen. Muchas veces necesitamos hacer una tomografía en un paciente, entonces llevarlo a donde hay un tomógrafo. En hospitales con 2 tomógrafos no hay tanto problema. Un tomógrafo se queda dedicado a pacientes con síndrome gripal y otros sin la síndrome gripal. Pero si solo tengo un tomógrafo, debo organizar en horarios para llevar a los pacientes y dejar a los pacientes que no tienen problema para el final. Es siempre higienizar la sala y lo personal de salud debe utilizar la indumentaria adecuada. Algo muy importante con relación a los flujos en el hospital es la comunicación previa. Entonces, el paciente que debe hacer rayos X o pasa por una tomografía, es necesario que el equipo esté listo para recibir al paciente, ya con toda la indumentaria adecuada. Todo eso nos trae más eficiencia en el mantenimiento de nuestro aislamiento. Con relación a los acompañantes en emergencia, es importante solamente hacer con que entiendan que en ese momento, en ese local, tal vez no sea el mejor lugar para que aguarden, que deben aguardar en un lugar separado para que no se contaminen. Si hay insistencia o si es una población que necesita realmente de un acompañante, ese acompañante va a poner la mascarilla para poder entonces tener a un familiar acompañándolo. Otra cosa importante, en Fiocruz es un hospital donde solo recibimos en la gran mayoría de los casos pacientes que vienen de otras unidades. La comunicación entre la unidad de origen y la de destino debe haber para que se pueda recibir el paciente en las condiciones más seguras y con la indumentaria más adecuada. Es importante que los vehículos de transporte sean aerados, tengan bastante buena ventilación y que el equipo también esté preparado con la indumentaria adecuada. Cuando hablamos en las unidades de internación, tanto las de terapia intensiva como las que no son de terapia intensiva, es importante hablar sobre corte, el concepto de corte. Los pacientes deben ser colocados con el mismo espacio en cohortes. Esas cohortes muchas veces son de enfermería o de un CTI que no cuente con paredes, que solo tenga separación por cortinas. Eso es muy común en Brasil y ese tipo de estructura, y debemos recordar siempre que los pacientes con el mismo diagnóstico estén juntos. Entonces, poner un paciente sin COVID en el medio de un montón de pacientes con COVID es un poco complicado y no se debe hacer. Entonces, junto con la cohorte de pacientes, es importante también hacer la cohorte de profesionales. Por lo tanto, aquellos profesionales que atienden pacientes con COVID idealmente deben ser los mismos. O sea, estos profesionales no deben manejar otro tipo de pacientes. Hay que traerles un poco de contención a esos profesionales, pues y brindarles más confort.
pues que permanecen mucho tiempo con su indumentaria. Todo esto le ha dado muchos daños psicológicos, generado daños psicológicos a los profesionales en la pandemia. Es importante que tengan un área de descompresión. Entonces, estos médicos que atienden pacientes con COVID deben tener un tiempo, un lugar donde puedan sentarse, tomar un café, alimentarse, o sea, recuperar energías, pero idealmente los profesionales trabajando en cohorte tienen que alimentarse juntos, convivir juntos en el mismo espacio, no compartiendo espacios con otros profesionales que no están en la misma cohorte. Eso es lo ideal, pero no siempre tenemos el ideal. Eso sería lo más eficaz, el mejor de los mundos, digamos así. Los pacientes que tienen COVID tienen que tener sus equipos propios, entonces eso tiene que estar en la habitación del paciente, no deben compartirse. En casos extremos donde no haya posibilidad de tener un equipo exclusivo, ese equipo tiene que ser higienizado debidamente con desinfectantes hospitalarios o lo que haya disponible en el hospital siempre que sea posible entre un paciente y el otro. Otro aspecto muy importante en las unidades de internación son los flujos de las áreas operativas. Entonces, los flujos de imagenología, de nutrición del paciente, procesamiento de vestimenta, recolección de residuos, todo eso debe ser separado. Entonces, en cuanto a nutrición, por ejemplo, en el primer momento, pusimos cubiertos y platos desechables o por lo menos hacíamos una especie de kit para el paciente con todo desechable. Claro que COVID no exige una limpieza diferenciada, pero eso facilitaba en el momento de recoger. Era mejor que tener un carro solo para COVID, o sea, un carro para recoger la loza solo para COVID, o sea, los cubiertos y platos de la alimentación que fuera uno para COVID y otro para no COVID. Nos pareció que era más sencillo, pero en un mundo donde no podemos tener todo descartable, podemos también hacer una recolección diferenciada en horarios diferenciados para áreas diferenciadas del hospital. Lo mismo sucede con el procesamiento de vestimentas. Recogemos la vestimenta y las ponemos. De hecho, solo identificamos de una manera diferente, incluso para que la pessoa que sea de la empresa que recoge la ropa, perdón, no necesita ser vestimenta, que es material que necesita más cuidado. En el caso de que se llegara a romper la bolsa, no pueden sacudirse. Por ejemplo, la recolección de residuos tiene el mismo perfil, no tiene un flujo distinto en relación al tratamiento de los residuos, son residuos infectantes. Entonces nosotros utilizamos la bolsa blanca y se hace separado, entonces hay que tener una recolección diferenciada. Son flujos un poco diferenciados que cuesta mucho trabajo armar porque exigen una serie de áreas participen y también una serie de entrenamientos correspondientes. Todo eso para que el aislamiento sea lo más eficaz posible. Otro punto crítico que no nos representó tanto problema al comienzo de la pandemia en cuanto a las visitas y los acompañantes. En 2020-2021, al comienzo de 2021, teníamos limitaciones y prohibiciones. O sea, estaban prohibidas las visitas a pacientes con COVID y sin COVID. Entonces, en 2020 no se autorizaban las visitas en los hospitales. Acogíamos a las familias por teléfono. Eso fue muy común aquí en Brasil. Y logramos, en la medida en que se fue dando la vacunación, que fuimos vacunando más, pudimos abrir el hospital para recibir visitas con pacientes que no tenían COVID. Y veíamos un evento adverso común que era la transmisión intrahospitalaria de COVID. Entonces, esa es una situación altamente complicada que requiere que el visitante sea recibido de una manera específica, debe hacérsele entender que puede traer un problema para el paciente, incluso un paciente que no tiene COVID y agravar su cuadro. Entonces, sabemos que en los hospitales que hay maternidad, por ejemplo, si una embarazada con COVID se interna, tiene derecho a tener un acompañante. Lo ideal es que el acompañante esté consciente de que debe
utilizar la máscara facial todo el tiempo. Debemos restringir al acompañante a la habitación de la paciente. No puede circular por el hospital. Le brindamos sus alimentos en la habitación de la paciente y ese acompañante solo cambia cada 12 horas. Eso no está en ninguna guía, pero fue la forma que encontramos para intentar reducir la circulación de ese acompañante en el propio hospital, porque una vez que está con una paciente con COVID es alguien que transmite, por lo que no puede circular junto con otros pacientes u otros acompañantes. En la parte de pediatría, cuando hay hospitales con pediatría, que es un ambiente difícil, es algo que complica un poco más porque el bebé solo tiene un padre y madre y necesita permanecer con sus padres. Entonces también hacíamos eso, solo el padre o la madre podían acompañarlo, evitar que otros hagan acompañamiento y concientizar a las personas que los acompañantes mayores como los abuelos, que son acompañantes de riesgos, deberían evitar estar con personas con sospecha o casos confirmados de COVID. Todo eso fue una manera de evitar daños mayores al acompañante. A partir del momento en que avanzamos con la vacunación, pudimos relajar un poco esas medidas en cuanto a las visitas. Actualmente en mi hospital, en Fiocruz, las visitas para los pacientes con COVID leve son permitidas siempre que los acompañantes estén vacunados y para los pacientes graves las visitas todavía no son permitidas, pero la visita puede ingresar y ver a su familiar desde el exterior de la habitación. Tenemos los cuartos separados, no tenemos el perfil de enfermería. Intentamos hacerlo así para humanizar un poco más los cuidados y también hacer que la visita pueda conversar con el médico personalmente. Eso le da más humanización a los cuidados. En relación a discontinuar la precaución aérea, esta es también una regla que establecimos, están todas las orientaciones aquí de ANVISA, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, y dividimos la discontinuación. Hay prácticamente 2 periodos de 10 o de 20 días y dividimos a los pacientes graves. Tenemos 2 tipos de clasificaciones, los pacientes inmunosuprimidos y los que no están inmunosuprimidos, y casos graves o asintomáticos o moderados graves. Entonces, los casos asintomáticos en pacientes que no son inmunosuprimidos, asumimos la regla de 10 días luego de la fecha del primer test positivo. Puede ser PCR o antígeno, entonces son 10 días y no hacemos un test nuevo para retirarlo de la aislación. Los asintomáticos que son inmunosuprimidos adoptamos 20 días desde el primer test y no se hace un test para retirarlos. Ahora, si es un paciente con un cuadro leve o moderado que necesite internación, ya sea por deshidratación o algún otro problema, y no es inmunosuprimido, también se aplica los 10 días siempre que haya permanecido las 24 horas sin fiebre y sin antitérmicos y que haya mejorado su sintomatología. Tampoco le hacemos test para retirarlos del aislamiento. En los casos graves, críticos o de pacientes inmunosuprimidos que están en estado muy grave, entonces adoptamos la opción de 20 días. Y en los pacientes inmunosuprimidos y graves, no necesariamente los dos, entonces sí se hace el test para poder retirarlo. Sabemos que los pacientes críticos e inmunosuprimidos pueden ser transmisores durante más tiempo. Entonces, hacemos el test para permitirles el alta, o el PCR o el antígeno. En general, utilizamos el antígeno porque es más ágil y es tan fidedigno como el PCR. Entonces, logramos hacerlo de manera más ágil con el antígeno. En Brasil, el PCR lleva más de un día para presentar resultados y eso puede atrasar los tiempos en el hospital. Algo que es importante para que no nos confundamos es que cuando hablamos de la comunidad,
Podemos adoptar incluso la regla de 7 días en el caso de pacientes asintomáticos, retirándolos del aislamiento al 8º día, siempre que utilice la máscara facial hasta el 10º día. En el hospital esa regla no es válida. Tenemos que ser un poco más agresivos, más cuidadosos, porque tenemos el movimiento de otros pacientes en otras condiciones, en otro estado clínico, en otras situaciones. Finalmente, voy a hablar sobre la transmisión nosocomial de la COVID. Este es un temor que todos tuvimos al principio. Tuvimos muchos pacientes que venían con cuadros gastrointestinales, sin cuadros respiratorios. Veíamos, inicialmente les hacíamos el test, estaba negativo y a los 5 días el paciente se desaturaba, le hacíamos el antígeno, daba positivo y ahí teníamos que bloquear la enfermería o todo el piso porque todos pasaban a ser contactos directos. Entonces eso fue algo muy malo al comienzo de la pandemia y hoy tenemos una definición. A lo largo de 2020 se hicieron varias actualizaciones de Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, y finalmente dieron una definición de pacientes con transmisión que están anotados en la transmisión nosocomial de COVID. Yo adopto a los pacientes internados, el criterio 1, que son pacientes internados por un periodo de 14 días por otro diagnóstico que no sean sospechosos de COVID y después de 14 días tienen una infección confirmada o sucediendo por antígeno, pero luego del 14º día de internación. El segundo criterio son los pacientes internados por un periodo entre el 7º y el 14º día, internados por otro diagnóstico, no fueron clasificados como sospechosos al comienzo, tenían infección confirmada entre los días 7 y 14, pero creo que este criterio es muy subjetivo, es un poco difícil de comprobarlo. Durante la internación tuvo un vínculo epidemiológico de contacto desprotegido con un profesional de la salud, un familiar o un acompañante. Entonces, muchas veces logramos conocer cuando sabemos que el acompañante tuvo COVID, entonces eso queda más claro, pero en términos generales lo establecemos así con el de periodo de 14 días. Entonces sabemos que la transmisión nosocomial puede ocurrir entre un familiar, un acompañante y un paciente, entre un profesional de la salud y el paciente, entre el profesional de salud y otro profesional de salud, entre dos pacientes o entre dos profesionales de salud. Entonces son una serie de variables que hacen que nuestra necesidad de control sea, o sea, necesitemos un control cada vez más frecuente, más ahora donde hubo una flexibilización, donde hubo un mayor avance con las vacunas. Entonces tenemos que tomar actitudes para evitar la transmisión nosocomial de COVID que puede generar daños irreversibles para el paciente. En ese contexto de prevención de transmisión nosocomial, que es muy importante, enfocar en la higienización de las manos, es importante entonces orientar a las familias, a los acompañantes, hacer campañas de higiene de las manos en los hospitales, es fundamental. Incentivar la vacunación de los profesionales de salud, acá en Brasil lo es obligatorio. Entonces es muy importante tener esa concientización y concientizar también al profesional de la necesidad de protegerse y de proteger al otro. A sí mismo y a su compañero, a sí mismo y al paciente. Ese es fundamental y es inadmisible que no tengamos eso todavía, que tengamos todavía profesionales de salud no vacunados. Otro tema tiene que ver con la salud del trabajador. Tenemos, por ejemplo, que pensar, que saber qué momento es el mejor para el testeo, quién se debe someter a un testeo. Es muy importante en el momento de evaluar a los profesionales. Sabemos que al principio, por lo menos en mi otro hospital, hacíamos esto, donde tomábamos la temperatura de los profesionales y creo que fue una medida que lo adoptamos durante muchos meses, que si tomamos, por ejemplo, un caso positivo en ese tiempo, fue mucho. Ya, no fue una medida eficaz. Algo que hicimos que sí fue eficaz en su momento fue, por ejemplo, los jefes de cada turno hacían una búsqueda de asintomáticos entre los profesionales de salud. Eso sí hizo diferencia. Aquel profesional que se sentía mal, que por ahí
a veces tiene vergüenza de decirlo porque no quiere perder su trabajo, no quiere dejar de trabajar. Entonces hacíamos esa búsqueda activa y sacábamos de circulación a la persona que tuviese con síntomas. Y hacíamos el test enseguida. Esa fue una medida muy eficaz que logramos, que nos permitió evitar en muchos casos asintomáticos en el trabajo. Al mismo tiempo, traer un poco más de confort para ese profesional que está trabajando estando enfermo. No podemos permitir eso. Es algo que es perjudicial para la persona y para sus compañeros y para sus pacientes. Incentivamos el uso adecuado de EPI con uso masivo para los profesionales. Llama la atención cuando no usan, por ejemplo, la mascarilla, cuando no usa la coifa, cuando no usa el delantal. Entonces, es muy importante para protegerse al máximo posible. No tuvimos falta de esos equipos, pero necesitamos racionalizarlos en algunos momentos. Alertas visuales en áreas más críticas. Debemos saber en qué momento necesitamos cuidar de la indumentaria, o sea, utilizar la indumentaria correcta, descartarla después del uso, orientar a las visitas con algún tipo de boletín para que aquellos que van a visitar a sus familias deban saber qué hacer. No tenemos una obligatoriedad en la solicitud de la vacunación, pero recomendamos que los acompañantes estén vacunados. El testeo prequirúrgico fue en el preoperatorio una manera de cohibir un poco ese tema de operar a un paciente con COVID. Ahora con el avance de la vacunación, eso se tranquilizó bastante, pero antes, cuando no teníamos vacunaciones y sí casos muy graves, someter paciente a una laparotomía exploratoria o una cirugía oncológica u otra con COVID era algo factor realmente que llevaba a complicaciones muchas veces desfavorables en términos quirúrgicos. Y terminábamos haciendo ese testeo. En algunos hospitales en Río de Janeiro, al menos, hacían el testeo del paciente y del acompañante que iba a estar con el paciente en el posoperatorio. Eso fue una forma de abarcar un poco más el cuidado. El rastreo de contactos, si tengo un diagnóstico de COVID, estoy en la enfermería, entonces es un estudio importante que tengo, rastrear a los contactos, principalmente si no tienen aislamiento de contactos o si están muy cercanos a menos de 1 metro de la cama, por ejemplo, del paciente. Sé que es complicado, pero a veces es una gran emergencia, no tenemos ni siquiera 1 metro de distancia entre una camilla y otra en un hospital. Eso es bastante la realidad en el servicio público. El rastreo adecuado de pacientes sintomáticos respiratorios. Tenemos que saber cuándo utilizar antígenos, cuándo utilizar PCR. El paciente que llega a la emergencia con 8 días de síntomas, muchas veces no sirve ya hacerle el antígeno. Las chances de que dé negativo son muy altas, perdón. Entonces terminamos adoptando el PCR. Es el mejor test de diagnóstico en esos casos. Otra cosa, cuidado con el cuerpo luego de la muerte. Al principio de la pandemia tendríamos que usar las bolsas dobles para envolver el cuerpo, pero sabemos que muchas veces no es suficiente. Es importante no generar aerosoles, cuidar de la indumentaria correcta del equipo, que la bolsa esté cerrada, tomar mucho cuidado con la familia en el momento de reconocer el cuerpo. Son muchos cuidados que tenemos que tener en nuestro hospital para evitar una transmisión nosocomial de COVID. Otro factor es estimular, como ya mencioné, la vacunación entre los profesionales de salud. Traje acá un caso clínico para discusión. Tenemos un paciente de 70 años, trasplantado renal, diabético, hipertenso, que se interna el 7 de julio de 2022 con un cuadro de fiebre y disuria. Ese cuadro empezó 7 días antes, el 30 de junio. Hizo un antígeno para COVID en emergencia. Según nuestro protocolo de rastreo, el resultado fue negativo. Fue trasladado a la UCI, que no tiene camillas privadas, o sea, una UCI abierta. El 15 de julio reinició con un cuadro de fiebre y empieza con odinofagia, mialgia y tos. Entonces realiza PCR para COVID y dio resultado reagente. La primera pregunta,
consulta que yo hago en este caso. ¿Ustedes mantendrían el aislamiento y hecho el PCR para COVID en ese paciente aún con test de antígeno negativo en su admisión? Con seguridad, la conducta de mi hospital. Bueno, con fiebre y disuria es más complicado, pero si uno tiene una sospecha grande, terminamos haciendo el PCR. Entonces, no es equivocado, por ejemplo, si el paciente hubiese sido puesto en aislamiento, como sucedió acá, fue internado con un cuadro urinario al principio. Entonces, si no tenía ningún otro evento, ninguna otra sintomatología, no había no había tenido contactos con COVID, entonces podría estar fuera del aislamiento. Eso puede ocurrir. Pero necesitamos entender que si tuviéramos cualquier sospecha o, por ejemplo, contacto con un positivo, debería entonces hacer el PCR. Simplemente un cuidado excesivo, pero y para mantener el aislamiento justamente porque la ventana del antígeno va hasta el séptimo día. Después de eso, la chance de falsos negativos es muy grande. ¿Usted considera el COVID de este paciente nosocomial? Es un paciente que se interna con 7 días de síntomas, con un cuadro de infección urinaria. Se trasladó al UCI el 8 días el día 7 y 8 días después dio positivo para COVID. Entonces se puede considerar un cuadro de transmisión nosocomial. Está entre el séptimo y el 14º día, pero si yo logro probar que tuvo un contacto, un vínculo con alguien miembro de la familia que era positivo de COVID. En el caso contrario, no puedo considerar esto como una transmisión nosocomial. Esto se encajaría en el criterio número 2. Frente a ese resultado positivo para COVID, ¿usted rastrearía a la UCI y todos los demás contactos? O sea, todos los demás contactos uno espera, y por ejemplo, los profesionales de salud no estarían en ese grupo porque la mayoría está vacunada, pero con seguridad el CTI debería ser rastreado porque, bueno, el paciente pasó por procedimientos que sí generaron aerosoles, entonces uno pone al paciente en CTI, muchas veces no usan mascarilla, no están protegidos como el profesional de salud sí lo está. Entonces yo haría ese rastreo en el CTI. Bueno, era esto. Quisiera agradecer, creo que dije que hablé demasiado, pero bueno, estoy dispuesta a contestar a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Isabel, gracias por la presentación. Quisiera volver la última diapositiva sobre el caso para tratar de entender y resumir. En la última diapositiva, si es necesario hacer un PCR en ese caso, cuando entra con una infección urinaria, al principio no sería necesario. Pero si tuviese algún síntoma gripal o respiratorio, sí, hubiese hecho el antígeno y también hecho un PCR para mantenerlo en aislamiento hasta salir el resultado del PCR. Sí, si el paciente tiene un cuadro respiratorio, aún con antígeno negativo, si tiene un cuadro respiratorio, yo termino haciendo el PCR. Eventualmente nos enfrentamos con antígenos negativos y PCRs positivos en cuadros respiratorios, incluso neumonía, insuficiencia cardíaca incluso. Terminamos haciendo entonces el test y creo que es importante. Y en los pacientes que se internan con cuadros respiratorios y antígenos negativos desde el principio, bueno, PCR negativo, uno de los dos test negativos, dependiendo de la presentación del cuadro y la manifestación por imagen, terminamos insistiendo más. Tomamos en consideración el tiempo, porque realmente ya puede haber pasado del examen, del tiempo necesario para que el examen de test dé positivo, pero dependiendo del cuadro podemos insistir para no tener un falso negativo. El segundo, cuando se considera transmisión nosocomial, se puede considerar, pero no se puede afirmar así categóricamente. Sí, en la duda, bueno, necesitamos el contacto epidemiológico y muchas veces hay la duda si algún miembro de la familia es ese contacto, ¿no? O algún profesional de salud también que lo haya contagiado al paciente.
es algo muy subjetivo. Al no tener la seguridad, una sospecha muy fuerte, yo no clasificaría como un paciente con transmisión nosocomial. Yo esperaría, bueno, después de los 14 días, sí, pero en general es un criterio subjetivo que siempre genera dudas. Siempre nos genera dudas en su clasificación. Lo más importante es lo que se va a hacer luego del diagnóstico con los demás pacientes. Creo que a veces la familia se apega mucho a eso, o sea, ay, se contagió en el hospital, no se contagió en el hospital. Lo importante será la conducta en el acompañamiento de ese paciente, o sea, y a veces hay mucha importancia dada por la familia y por la población en general a la transmisión nosocomial, no tanto por el equipo médico. Y la última pregunta, hacer el rastreo de CTI y demás contactos. Pacientes de un CTI, yo haría el rastreo a los pacientes de CTI, pero a los profesionales, bueno, tenemos que ver si están vacunados, están usando mascarilla, están utilizando máscaras quirúrgicas con los pacientes. Entonces, en principio, creo que los profesionales de salud no necesitarían ese rastreo. Creo que en los hospitales siguen utilizando esas máscaras quirúrgicas. ¿O no es algo general? No, sí, necesitamos que los profesionales de salud utilicen la máscara quirúrgica dentro de CTI, en todos los CTIs, de todo tipo de pacientes. Sí, sí, sí. Y en el piso también, todo el hospital. En el ambiente hospitalario, sí, se sigue todavía ese procedimiento. Vacunado, con máscara. Y llegan al hospital sin la máscara facial. Pero en el hospital tienen que usarla. Bueno, las chances de que ese profesional pase, contagie o se contagie pasa a ser menor si está utilizando mascarilla. Mayor riesgo sería para los demás pacientes del piso, por ejemplo. Muchas gracias, Álvaro. ¿Quieres hablar sobre las preguntas del chat? Sí, excelente la presentación, Isabel. Muchísimas gracias también, María Pía, por tus aportes. Sí, acá la conducta que tomamos es exactamente esa que tú comentaste. Se utiliza máscara quirúrgica en todos los hospitales e incluso en las consultas ambulatorias se utiliza máscara quirúrgica por parte de los médicos y los pacientes siempre que la puedan utilizar. Obviamente en el ámbito hospitalario hay pacientes que por distintas razones, porque tienen máscara de oxígeno o lo que sea, no se la pueden colocar o les queda muy incómodo. También insistimos en eso mismo en los acompañantes, como tú comentaste. Son todas conductas que acá están muy extendidas, al igual que todo lo que refiere a la higiene de manos, la buena ventilación y demás, que creo que ha venido a reforzarse positivamente en esta pandemia. Hay una colega acá de terapia intensiva que pregunta si en un paciente con asistencia respiratoria mecánica, el test que se hace es con muestra de hisopado nasal o profunda. Se está refiriendo al test para levantar el aislamiento. Isabel. Então, es con muestra. Entonces, ¿Hisopado nasal o profunda? se eu entendi o tipo do teste... si entendí, es el tipo de test, un paciente Me parece con que se está ventilación que preguntando le de puede dónde marcar. se toma la muestra. ¿De dónde se toma la muestra? Normalmente a gente usa o swab nasal, né, de nasofaringe. Normalmente se hace nasofaringia. En paciente entubado, ahora entendí, si es traqueal o se hace la secreción, si está entubado siempre es la secreción traqueal, es una muestra de rendimiento mucho mejor. La medición de una secreción traqueal siempre va a ser mucho mejor, incluso para niños hacemos el aspirado también en la nasofaringeo, que rinde mucho mejor, a pesar de ser solo para niños, el rendimiento es mejor que si fueras, sí, siempre secreción traqueal. Disculpen que no había entendido bien. Ok, perfecto. Creo que eso apunta a exacto, eso apunta a la pregunta de Mariana Noya. Sí, para diagnóstico en un paciente ventilado, claramente va a tener mayor rendimiento una muestra profunda que un hisopado nasofaringio.
También depende del tiempo, sabiendo que en este tipo de pacientes muchas veces a nivel faríngeo ya no encontramos restos de ADN del virus y sí lo encontramos en muestras profundas. Ahora, para levantar el aislamiento, ¿sí?, sabemos también que si nosotros hacemos muestras profundas, estas pueden dar positivas durante muchísimo tiempo. Entonces, no siempre se realiza para levantar el aislamiento en este tipo de pacientes ventilados un hisopado para tomar esa medida terapéutica. Creo que más que eso se refiere un poco lo que decía Mariana, que es intensivista. Capaz que Mariana mismo puede hablar. En nuestro país depende del centro, la conducta de un aislamiento a la salida del aislamiento para terminar el aislamiento. En algunos pacientes sí, en otros pacientes no. En algunos pacientes críticos se levanta el aislamiento sin hisopado al día 21, ¿sí? A veces al día 28, pero si nosotros hiciéramos hisopados profundos, probablemente al día 28 en muchos pacientes el PCR sería positivo. Entonces ahí estamos como en un problema. Perdón, sí, por ahí va la pregunta porque genera muchas dudas y confusiones y mantiene aislamientos que a veces son innecesarios. Por eso era la pregunta, pero me quedó claro, era para reforzar el conocimiento. Quando o paciente não é imunossuprimido, eu adoto 20 días. Cuando el paciente no es inmunosuprimido, yo adopto 21 días sin hacerle un análisis posterior. Si el paciente es inmunosuprimido, termino haciéndole hasta el antígeno. Para retirar ya no tomo muestra profunda, solo lo hago con un test de antígenos. Sí, de acuerdo, es un poco la conducta que también tratamos de tomar acá por esas salvedades que hablábamos, ¿no? En pacientes no inmunosuprimidos, pero críticos, la excreción viral o la presencia viral en muestras profundas puede ser muchísimo más prolongada que lo que se requiere el aislamiento. Agora tem mais alguma pergunta no chat? ¿Hay alguna pregunta más en el chat? Yo no me fijé si había alguna pregunta más. No hay más preguntas de momento. As que foram enviadas anteriores, né? Algumas perguntas que foram enviadas com antecedência. Hay algunas preguntas enviadas anteriormente que no las vamos a poder abordar. Son incluso preguntas que más adelante vamos a analizar, como por ejemplo las consultas relacionadas al impacto en la salud mental de los profesionales de la salud, que todavía va a darse una discusión. Yo hasta tengo aquí otras preguntas. Algunas ya se analizaron en la presentación. No sé si deseas reverlas. La primera pregunta era sobre cómo se aísla a los pacientes internados, si son barreras efectivas o si hay que mantener una cohorte. Eso ya se discutió. No sé si quieres hacer un resumen. La cohorte siempre es importante. Lo que yo hice muchas veces fue, incluso teniendo habitaciones privadas, en el momento de desabastecimiento, yo hice una cohorte incluso con las habitaciones privadas y ahí yo le ponía la indumentaria apropiada al funcionario y él entraba para las camas o camillas de esos pacientes, así con su indumentaria. En cuanto a los guantes, por mucho tiempo usábamos el guantes, pero lo usábamos solo en el momento de examinar al paciente, porque los pacientes sufrieron muchas consultas de multiresistentes y eso estuvo muy vinculado al uso del guante. Entonces lo hicimos de esa manera, hasta hoy es así. Entonces en las enfermerías, cuando optamos por hacer una cohorte, dejamos al profesional con toda su indumentaria sin los guantes, y cuando ingresa a la habitación se pone el guante, examina al paciente, luego se saca los guantes. Si lo que hacemos a veces, si necesita mayor precauciones, se le pone otra indumentaria más arriba de lo que ya tenía, porque es medio complicado, pero no podemos hacerlo de otra manera. Y cuando posible, evaluábamos quincenalmente la situación
y definíamos a partir del momento que podíamos reducir el número de camas de pacientes con COVID internados, teniendo un aislamiento individual, solo nos poníamos la indumentaria apropiada para ingresar a la habitación de ese paciente, pero precisaba tener un número tenía que tener los insumos adecuados para poder aplicar esa estrategia. Eso voy a darle la palabra a Sofía, que levantó la mano, pero también esa cuestión de la corte, de separar a los pacientes, eso acaba cambiando en el momento que estamos viviendo, porque lo que vivíamos al principio era justamente lo que marcó, fue muy dinámico, terminamos adaptándonos cuando tenemos un paciente internado, cuando eran muchos pacientes internados, hacíamos las cortes, incluso de separación de profesionales para esa área específica, pero con pocos pacientes no podemos dejar un médico para atender a un único paciente. Es algo muy dinámico, la evaluación se hace por lo menos cada 15 días. Sofía levantó la mano, ¿tenías una pregunta? Hola, primero que felicitaciones por la presentación, y el tema también de hasta cuándo un paciente continúa transmitiendo la enfermedad ha sido de discusión, creo que dentro de toda la pandemia. Y sobre todo que ahora nosotros por lo menos tenemos muchos pacientes que se hospitalizan por otra causa y adquieren COVID en forma nosocomial, o que se hospitalizan por otra causa y vienen COVID de la comunidad. Y que continúa siendo hasta el día de hoy una barrera asistencial muy grande para la asistencia de su motivo de ingreso, con lo cual definir o intentar no prolongar el aislamiento más allá del necesario es una conducta que favorece la asistencia de ese paciente, ¿no? Y bueno, y creo que es una de las más difíciles, porque sobre todo en el control de infecciones hay determinadas situaciones en las que sabemos que el paciente tiempo más prolongado puede tener excreción viral. En Uruguay existe una reglamentación de que aquellos pacientes que van a residenciales o a hogares de ancianos tienen que llevar una prueba negativa al momento del alta. Sí. Y la verdad que en la experiencia personal en ese tipo de población, que son ancianos, frágiles, con varias comorbilidades, la verdad que tienen, por más que hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 asintomática, tienen pruebas positivas, incluso con test de antígeno, por mucho más tiempo del que el aislamiento sería recomendado por su COVID asintomático, ¿no? Entonces, la verdad que son decisiones súper difíciles, también aquellos pacientes que se tienen que operar durante esta hospitalización. Sí. Y bueno, ¿y cuál es la receta? Si son 7, 10, acá incluso en Uruguay hasta 5 días, creo que es una de las cosas más importantes para discutir. También están surgiendo evidencia de que quizás estas nuevas variantes, sobre todo BA2, BA4 y ahora BA5, tienen tiempo de excreción viral más prolongado, y eso en cuanto al control de infección hospitalaria, como que a uno le preocupa mucho liberar antes en su periodo de transmisión. Bueno, nada, eso. Es difícil. É muito difícil, né? Às vezes o que acontece aqui, a gente... Es muy difícil. A veces sucede que recibimos un paciente infartado con necesidad de cateterismo y el hospital de destino solo lo acepta con un antígeno negativo. En la mayoría de los casos, el paciente va a tener un antígeno negativo, pero ya tuvimos aquí pacientes que les hacíamos el PCR antes. Entonces, el paciente tenía que ir a un refugio, a una institución de larga permanencia, pacientes que esperaban 2 meses por un PCR positivo, y por una cuestión burocrática no podíamos que el paciente pudiera ser atendido, por más que se mostraran un montón de situaciones para intentar convencer al lugar donde permanecía. Es algo muy complicado, lamentablemente no se puede crear una regla y terminamos siendo rehenes, pero ahora hacemos un antígeno con la esperanza de que sea de abreviar un poco más ese tiempo de aislamiento. Perdón, tenemos otra pregunta que es pertinente, porque acá en Uruguay se aplica esto que pregunta Eduardo Moreira. Para levantar las medidas de aislamiento,
tienen en cuenta el estado de inmunización. Eso es algo que, por lo menos en el ambulatorio acá en Uruguay, se considera. Y esto último que decía Sofía Griot, de las clínicas, de los centros de cuidados de ancianos, también ocurre algo parecido en las clínicas psiquiátricas, ¿verdad? Que se requieren test negativos para ingresar. Algunas exigen antígeno, otras exigen PCR, eso es variado, pero lógicamente estimo yo que se parte de la base de que los cuidados en esos centros psiquiátricos son más difíciles que en otros lugares, ¿verdad? Donde hay hacinamiento, donde el uso de tapabocas seguramente sea menos sistemático y donde la comprensión de las indicaciones y las medidas de cuidado sea un poco más dificultosa. Pero en relación a esta pregunta que hace Eduardo, ¿qué opinan ustedes de los tiempos de aislamiento en virtud de la inmunización? Então, aqui no Rio, no Brasil, os guidelines ainda não Aquí en Río, en Brasil, todavía no se da ese tipo de orientación. Quien tiene más dosis de vacunas o tiene un esquema completo queda menos tiempo aislado. Eso no lo tenemos nosotros. Todavía es como, o sea, es una diferencia, pero en la teoría no es una diferencia. No logramos darle el alta al paciente con un tiempo más corto a pesar de tener la vacunación y a pesar de ser un factor adicional, pero no podemos hacerlo. Muchas gracias. Creo que del chat ya no hay preguntas. Y en la lista también creo que no, porque en la lista, a pesar de que hay otras preguntas vinculadas al tema, creo que ya las tratamos, el aislamiento de pacientes con ventilación mecánica. No sé si en cuanto al tiempo de hacer el antígeno está vinculada. Hablamos de varios test, los preoperatorios, preinternación. Creo que eso varía según el caso, como discutimos, como analizamos aquí, antes de ser internado, 24 72 horas, el diagnóstico quizás sea más pensando en el sintomático, aquel que tiene un cuadro respiratorio, entonces tomamos la muestra en ese momento. No hacemos esa espera de 3 días como hacíamos antes, sería más en ese sentido. Las otras preguntas que se enviaron ya las analizamos. No sé si Victoria o Álvaro tienen algún otro punto. No, creo que la actividad ha sido muy rica con un tema que nos preocupa muchísimo y donde hay mucha decisión heterogénea, incluso con pautas claras de organismos rectores. Muchas veces las conductas son distintas frente a un mismo paciente. Es verdad que prolongar aislamientos innecesarios no es gratis en el sentido de que los pacientes que están internados por otras causas no COVID, digamos, tienen su asistencia muchas veces postergada o dificultosa por el tema de COVID, y levantar el aislamiento es un tema importante, y ahí podría tener el rol el test antigénico que hablaba Isabel. Se ha visto también, me parece, en toda la discusión de la importancia de seguir manteniendo, más allá de que relajamos un poco las medidas en lo que va de la pandemia y cómo se ha transformado la pandemia con la vacunación, que hemos relajado las medidas a nivel poblacional, a nivel ambulatorio, pero que los centros hospitalarios deben mantenerse como centros seguros, porque en general están poblados de aquellas personas que tienen mayor riesgo de mala evolución por COVID, sobre todo si adquieren una infección nosocomial, y ahí la importancia de seguir, sí, sobre todo en esas áreas claves que nombraba Isabel, a nivel de la emergencia, seguir con circuitos diferenciados entre pacientes respiratorios y no respiratorios, que una vez que se terminó, por lo menos en nuestro país, la emergencia sanitaria, ha sido bastante difícil mantener todo eso, ¿sí? En áreas de internación, en nuestro país se sigue haciendo un testeo previo al ingreso a todos los pacientes, y bueno, podría ser una medida que ha aportado de cierta medida.
y que de todas formas nosotros tenemos que tener un alto índice de sospecha para aquellas cosas que se nos escapan un poco de la pauta, ¿sí? Aquel paciente que venía con síntomas previos y que tiene un test antigénico negativo, que tenemos que seguir repitiendo la PCR, aquellos pacientes que están hospitalizados por otra causa y comienzan con fiebre o con un cuadro no explicado, volver a testearlos para despistar si estas infecciones nosocomiales. Y bueno, a nivel de las UCIs, de los cuidados críticos, sigue siendo un enorme problema esto, sobre todo también por la complejidad de los pacientes, por las medidas todas que generan aerosoles y por cómo están hechas las unidades muchas veces abiertas. Sigue siendo una complicación. Así que mantener los centros hospitalarios seguros, seguir haciendo el rastreo de contactos, ¿sí? A ese nivel, y el rol fundamental que tenemos los cuidadores, el personal de salud, de estar vacunados, de no ir a trabajar sintomáticos, de que si estamos sintomáticos, hagamos los testeos correspondientes, parece que sigue siendo fundamental. Usar tapabocas siempre, ¿no? Exactamente. Tapabocas, lavado de manos, utilizar esas medidas de prevención que sabemos que son eficaces, sigue siendo, incluso en esta fase de la pandemia, donde nos hemos relajado un poco a nivel ambulatorio, bueno, que tenemos que seguir con todo esto a nivel hospitalario. Así que, bueno, los invitamos para las próximas actividades. Vamos a seguir con actividades en los meses de agosto hasta noviembre. La próxima es el 8 de noviembre, perdón, el 8 de agosto, así que los estaremos invitando. Muchas gracias por participar. Obrigada a todos. Gracias Obrigada, a Isabel. todos. Muchas gracias Un a abrazo a todos. todos.